¿Ya? Ustedes saben ya que es silicio, dopado. El lado N está dopado con átomos con más electrones, ¿no es cierto? Por tanto, está con mucha cantidad de electrones libres, ¿ya? Átomos pentavalentes. Y en el otro lado están los átomos trivalentes, por lo tanto dejan huecos disponibles en gran cantidad. Esa es más o menos la representación. Huecos, electrones, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando se juntan estas dos piezas? ¿Ya? Cuando se juntan esas dos piezas hay un fenómeno de migración de portadores, ¿ya? ¿Cierto? Están muy cerca, por tanto, algunos electrones van y se juntan y caen en estos huecos y llenan los huecos. ¿Ya? Migran. ¿Cierto? Hay una atracción de esos electrones para caer en esos huecos. ¿Ya? Entonces se va creando aquí, en esa frontera, ¿cierto? Aquí está el material tipo P, el material tipo N. Cuando llegan electrones aquí generan un átomo con carga negativa. ¿Ya? Ese átomo que tenía un hueco se desbalancea porque llega un electrón y lo deja negativo. Y por el otro lado, este átomo que tenía un electrón queda positivo. ¿Ya? Eso se llaman iones. Ion positivo. ¿Ya? Eso nos sirve para transportar carga porque están metidos en la estructura cristalina. ¿Ya? Son átomos fijos que forman el material cristalino. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Estos electrones que estaban aquí, ¿no es cierto? Empiezan a difundir, o sea, se empiezan a migrar, pero llega un momento en que las mismas cargas negativas los repelen. ¿Ya? O sea, quieren traspasar esta frontera, pero aquí se pillan con una carga negativa, entonces empieza a frenarse eso. ¿Ya? O sea, se dice que se genera una barrera, una capa de agotamiento, ¿no es cierto? Así como se sale un electrón, donde llega, deja una carga negativa, por tanto, a este electrón que está aquí más lejos le va a costar más, ¿no es cierto?, llegar aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta capa ejerce repulsión hacia nuevos electrones. Por tanto, esto tiene un límite, llega a un equilibrio. ¿Ya? Y ese equilibrio, ¿cierto?, se llama barrera de potencial. Perdón, barrera o capa de agotamiento. ¿Ya? O sea, no llega hasta el infinito, o sea, se genera una migración, pero hasta cierto punto se detiene. ¿Ya? Llega un momento en que el campo eléctrico aquí es tan intenso que no deja pasar más electrones y se quedan ahí. O sea, se genera una zona donde no hay portadores. ¿Ya? Aquí no hay portadores, aquí tampoco, y aquí están los otros portadores. ¿Ya? Los huecos. Huecos aquí, electrones por el otro lado, y aquí iones que nos sirven para poder conducir electricidad. Por tanto, hasta aquí llega el fenómeno. ¿Ya? Se genera una capa de agotamiento. El ancho de esa capa son milímetros y va a depender del dopado. ¿Ya? De la cantidad de doping que tenga cada lado. Si un lado tiene mucho dopado, la capa, digamos, donde llegan los portadores es más ancha, ¿cierto? Si esto fuera demasiado dopado y esto ligeramente dopado,
¿no es cierto?, se gana una capa de agotamiento más ancha aquí y más corta acá, ¿ya? Pero de todas maneras aquí no hay portadores, o sea, solamente hay iones. ¿Ya? Sin portadores. Profe, ahí sigue habiendo una separación PN, o eso es como un punto medio de donde podríamos decir que se mezclan, por decirlo de alguna manera, digamos. Se juntan dos capas. Sí, pero eso, pasan a ser como una, y en ese, digamos, sería la P, digamos, los espacios quedarían fuera de la capa de agotamiento, los electrones quedarían por el otro lado fuera de la capa de agotamiento, y la capa de agotamiento pasa a ser como una. No es una capa más, no es físicamente, no es un corte de material. El material P llega hasta aquí nomás. Sí, no sé, físicamente sé que no, físicamente sé que no. Esto es una como propiedades, digo yo, ¿Ah? Como propiedades, por decirlo de alguna manera. Sí. Ya. O sea, aquí tiene una propiedad conductiva, aquí tiene otra propiedad conductiva y aquí no hay conducción. Ya, Aquí esa es la pregunta, ya. Se genera como un aislante. Ya. Se genera una zona donde no hay posibilidad de transportar carga, ¿ya? O sea, si yo tengo un átomo, ¿no es cierto?, que tiene 4 electrones, como el silicio, y lo pego con un átomo trival, aquí en este caso pentavalente. Aquí va a compartir 1, 2, 3, 4, 5. Esto me hubiese gustado meterlo en un dibujo, pero cuando se junta un átomo de silicio de 4 átomos y un átomo de aluminio de 5 electrones, de 4 electrones, uno queda fuera, ¿no es cierto? Uno queda, digamos, se pasa de energía y queda en la banda de conducción. No tiene lugar en la estructura atómica, ¿ya? Entonces queda aquí, queda volando aquí en esta zona. Pero una vez que se junta con otra, ocurre este pegado de capas, ya este electrón se va, ¿ya? Este electrón se va y deja a esta molécula, ¿no es cierto?, cargada con una carga positiva. Esa es la idea. No tiene una propiedad para conducir, pero queda como positiva. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta pieza? La vamos a conectar con una batería, ¿no es cierto? La vamos a conectar con una batería. A ver qué pasa. Coloquémosle una batería, así, con la parte positiva ahí y la parte negativa aquí. ¿Ya? Y le pegamos aquí los terminales. ¿Qué va a pasar? Pero una batería pequeña, sí, de 0,1 ohm, volt. Si le aplicamos esa tensión a esa juntura PN, no pasa nada, no hay corriente. En esa situación, no hay corriente. O sea, si llevamos esto a una tabla, ¿no es cierto?, voltaje, diodo, corriente, diodo, ¿no es cierto?, si le aplicamos 0 volt, 0 ampere, 0,1 volt, 0 ampere. ¿Ya? Si le aplicamos 0,1 volt, significa que le estamos metiendo algún tipo de fuerza eléctrica a los electrones por ese lado, ¿ya? Están sintiendo una fuerza eléctrica, pero esa fuerza eléctrica no es capaz de superar la fuerza eléctrica de repulsión de esta parte. O sea, es como que yo tratara de empujar a un niño por un resbalín hacia arriba, ¿cierto? Si lo trato de empujar un resbalín hacia arriba, voy a llegar hasta la mitad y se me viene, ¿cierto? No lo puedo tirar para el otro lado, porque la fuerza de gravedad me lo impide, ¿ya? Así, esto es lo mismo. Los electrones necesitan energía y una fuerza superior a lo que ejerce esta otra fuerza, ¿cierto? Esto está en contra. No permite que el electrón se mueva, ¿no es cierto?, de aquí y pase para acá, ¿no es cierto? Todavía falta energía.
Si le aplicamos 0,2 volt tampoco pasa nada. ¿Ya? 0,2 volt. ¿Ya? Vamos a hacer la analogía del resbalín. ¿Ya? El niño aquí, después 0,1, después 0,2. No hay, lo trato de impulsar y no hay caso. ¿Ya? Después 0,3, 0,4, así podríamos repetir el experimento. ¿No es cierto? 0,3, 0,4, 0,5 y cuando empezamos en 0,6, ahí como que recién empieza a haber una pequeña producción de electricidad. O sea, con 0,6 volts, estos electrones tienen la fuerza necesaria eléctrica para vencer la capa de agotamiento, esta parte de aquí que le ofrece resistencia, le ofrece fuerza en contra, y ya empezaron a haber algunos superhéroes, ¿no es cierto?, electrones que vencen esa, digamos, esa barrera, ¿no es cierto?, y se van, ¿no es cierto?, empiezan a conducir, o sea, pasan de aquí, vencen la barrera y caen aquí, ¿no es cierto?, y empiezan, siguen su camino a través de los huecos y cierran el circuito. Entonces ahí la corriente no es cero, ¿no es cierto?, no es cero, empieza a haber corriente, y de hecho empieza a haber una corriente intensa. ¿Ya? Vamos a colocar un ejemplo aquí, pero después lo podemos calcular. Por decir algo, 0,5 miliamperes. Después lo vamos a calcular con la fórmula exacta. ¿Y qué pasa si le aplico 0,7 volt? Si le aplico 0,7 volt, aquí van a ser muchos los electrones que van a tener la fuerza y la energía necesaria para pasar la barrera. O sea, va a haber digamos, un traspaso bastante sencillo de los electrones para llegar aquí. O sea, como que la barrera ya fue superada a los 0,7. O sea, si le aplicamos 0,7 0,7 volt, prácticamente como que le damos un empujón tan grande al niño o a la bola que sale y sigue su camino hacia el otro lado. Entonces, ese es el fenómeno. O sea, en 0,7 volt lo más probable es que tengamos 200 miliamperes. ¿Y qué pasa si le aplicamos 0,8 a ese experimento? Lo más probable es que el diodo tenga una corriente muy grande, ¿no es cierto? Aquí le vamos a colocar infinito. O sea, prácticamente el diodo no admite una tensión directa más allá de los 0,7 volts, ¿cierto? Es muy estrecha la zona donde el diodo tiene un comportamiento de corriente lineal. ¿Ya? ¿Se fijan? O sea, si lo metemos esto en un gráfico, ¿cierto?, y dibujamos todo esto, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 y 0,7 y 0,8 volt aplicado. Y aquí la corriente. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La corriente es 0, aquí, 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 ¿no es cierto?, aquí, aquí, aquí. Y aquí recién se empieza a levantar. ¿Ya? Ahí se empieza a levantar. Y se levanta violentamente. ¿Ya? La característica del diodo hace que sea 0, 0, 0, 0, 0, y en los 0,7 prácticamente se cierra el diodo. Actúa como una especie de puente que se cierra solo. Aquí es más empinado esto, ¿ya? Yo creo que es así. La corriente empieza a ser muy intensa. Vamos a colocar aquí T máximo. ¿No es cierto? Los diodos también tienen una corriente máxima, ¿eh? No son infinitos, depende de sus dimensiones, pueden soportar 1 ampere, o 5, o 10, o 100, pero los diodos que van a trabajar en el laboratorio soportan 1 ampere. O sea, lo más grande que puede ser la corriente aquí es 1 ampere.
Por tanto, ese tipo de experimentos no se puede hacer con el diodo porque lo van a destruir. ¿Ya? Hay que, nadie va a ser tan preciso en ajustar un voltaje desde aquí hasta acá en forma muy exacta, sino que hay que colocar un elemento que impida el paso de la corriente, ¿ya? Una resistencia. ¿Ya? La resistencia finalmente va a encargarse de parar el flujo intenso de los electrones, ¿ya? Porque el diodo no lo va a hacer. El diodo es un elemento que cambia su resistencia desde una resistencia infinito aquí, ¿no es cierto? La resistencia del diodo aquí es infinito, o circuito abierto, cambia rápidamente a una resistencia casi cero. ¿Ya? O sea, es como un puente que está abierto y con el voltaje se cierra, y una vez que se cierra, a los 0,7 volts pasa toda la corriente. ¿No? Entonces hay un cambio demasiado pronunciado de la característica corriente y voltaje. ¿Ya? Ese es el fenómeno. ¿Lo entendieron o no? Más o menos, ¿sí? Es una resistencia que depende del voltaje, nada más, ¿no es cierto? El diodo es una resistencia que depende del voltaje, y eso se llama polarización directa. Esto que acabamos de hacer es polarizar directo. ¿Qué significa directo? Que coloco el más en la parte P y el menos en la parte N. Eso significa polarizar directo. ¿Ya? Ya sabemos, entonces el diodo necesita un mínimo de voltaje para poder conducir. ¿Sí? Y ese voltaje son 0,7 volts. Para el silicio, para los diodos de silicio es 0,7. Para los diodos de germanio es 0,3. Para los diodos de grafeno, otro voltaje. ¿Ya? O sea, todo va a depender del tipo de material de sustrato. ¿Ya? Si el sustrato es silicio, o es germanio, o es grafeno, u otras moléculas, otros compuestos que están inventando ahora, esos valores van a variar, pero usualmente el diodo de silicio son 0,7 volts. ¿Ya? Ese es el umbral. Ese es el voltaje mínimo para conducción. Sí, el voltaje mínimo de conducción. Se llama voltaje umbral. Voltaje umbral de conducción. Lo cual es bastante fácil de superar. O sea, 0,8 volts no es nada. O sea, en el fondo, si yo le aplico una fuente, digamos, de 10 o 20 volts, los 0,7 van a ser rápidamente superados, digamos, y el diodo se comporta como un circuito cerrado. ¿Ya? Esto es circuito cerrado. Y esto es circuito abierto. Ya. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos para el otro lado? Si le empezamos a aplicar corriente, tensión negativa, o sea, si damos vuelta la fuente, vamos a volver a dibujar la estructura, ¿no es cierto? Aquí está la parte P, aquí está la parte N y aquí está la capa de agotamiento. Estos famosos átomos. ¿Ya? Esa es la capa de agotamiento, producto de la juntura, ¿no es cierto? Y sabemos que los electrones andan en exceso ahí, ¿ya? Y los huecos andan en exceso acá, ¿cierto? Muchos huecos aquí, muchos electrones acá. Eso lo sabemos, ¿cierto? Se juntaron los dos materiales, se creó la barrera, la capa de agotamiento, y esa es la situación. Ahora, ¿qué pasa si lo conectamos al revés? Ya le conectamos la batería al revés. Ahí. El menos en el P y el más en el N. Polarización inversa.
¿Qué va a pasar? Estos electrones de aquí, ¿no es cierto? Estos electrones de aquí van a verse forzados, bueno, con la fuente, el campo eléctrico de la fuente va a hacer de que se muevan, ¿no es cierto?, estos electrones y vayan a caer en los huecos más cercanos de acá, ¿cierto? Esto lo voy a dejar así, ¿no? Como unos huequitos. ¿Ya? Este electrón que sale de aquí, ¿no es cierto?, llega aquí y se ve atraído hacia la barrera de capa de agotamiento, o sea, va a ir a caer ahí. Ahí va a llegar el electrón. ¿Ya? Después viene otro, se coloca aquí, y se coloca aquí, y se coloca aquí. ¿Ya? ¿Y qué pasa si se saca el electrón? No se crea ni se destruye. Es una partícula elemental, por lo tanto, si ahí hay un electrón es porque salió de acá. ¿Ya? La batería no tiene electrones, ¿ya? Solamente los impulsa. Los electrones son del material. Eso que les quede claro. Las baterías no tienen los electrones. Tiene parte de los electrones, pero tiene el potencial, la fuerza, ¿cierto? Por tanto, si un electrón está aquí es porque salió de acá. Por tanto, ¿qué es lo que va a pasar aquí? La capa de agotamiento se ensancha. Se ensancha, o sea, se ensanchó por aquí y se ensanchó acá. O sea, tenemos una capa de agotamiento mucho más grande. Entonces, refuerza la capa de agotamiento, se refuerza hasta que el campo eléctrico de la batería, ¿no es cierto? El campo eléctrico de la batería es compensado por el campo eléctrico de la juntura. ¿Ya? La capa de agotamiento le hace el juego en contra. O sea, se agranda hasta que el voltaje o el campo eléctrico de la batería se igualan, hasta ahí quedó. O sea, quedamos con una barrera más ancha y aquí no hay corriente. Cero. O sea, ¿no es cierto? O sea, si seguimos llenando esta tabla con otros valores, ¿no es cierto? Voltaje de diodo, y de diodo le colocamos menos 0,1, ¿ya? Y tenemos 0 amperios. ¿Ya? Le colocamos menos 1 volt, 0 amperios. Coloquémosle menos 10 volt. A ver qué pasa. Si le colocamos menos 10, lo único que voy a lograr es que la barrera o la capa de agotamiento sea más ancha todavía. O sea, esto va creciendo en la medida que se va colocando un voltaje cada vez más grande. ¿Ya? Se va llenando de electrones ahí. Y no hay conducción de corriente. ¿Ya? O sea, se va generando una capa de agotamiento cada vez más ancha, progresivamente más ancha, pero el diodo no deja, la juntura no deja que la corriente fluya. ¿Ya? ¿Cierto? No deja. Más voltaje, más capa de agotamiento. Más voltaje, más ancha la capa de agotamiento. Más voltaje, más ancha la capa de agotamiento. Es como que el diodo cada vez le pone más fuerza eléctrica a la batería para no dejar que los electrones circulen. ¿Ya? No era como aquí, ¿no es cierto? Aquí era un poquito, no, era una barrera que se mantenía en 0,7 volts. O sea, bastaba con darle la energía a la batería, el voltaje suficiente como para iniciar la conducción, y de ahí ya me olvido. La barrera siempre es la misma. En cambio aquí es una barrera que va cambiando. Mientras más voltaje, más ancho. Más voltaje, más ancho. ¿Cierto? Menos voltaje, más angosto. ¿No es cierto? Entonces, no deja que conduzca la electricidad. ¿Cierto? Entonces aquí, si voltaje D negativo es mayor, eso implica corriente igual a cero. O sea, no deja, ni por mucho que le suba el voltaje, no deja que haya conducción. Pero esto tiene un límite. Aquí hay un límite. O sea, uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si le aplico 1000 volts? Eso revienta. Y de hecho va a reventar mucho antes. ¿Ya? Eso va a reventar mucho antes. Esto tiene un límite que se llama voltaje de ruptura negativo. O sea,
Supongamos que es un diodo, uno típico que se usa el 1N4004. ¿Ya? Ese debe tener un voltaje de ruptura de aproximadamente 800 volts. Ya, digamos 600 volts, que es bastante, es un voltaje bastante grande. Entonces, si llegamos a los 600 volts aquí, ¿no es cierto? Que aquí podríamos decir que en los 500 volts todavía hay cero corriente, pero en los 600 volts, o en el voltaje de ruptura, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí ocurre lo mismo que ocurría aquí, pero ahora ocurre al revés, ¿ya? Ocurre para el otro lado. O sea, aquí la corriente se hace infinito otra vez. Se hace muy grande. O sea, si hacemos el gráfico al revés, ¿no es cierto? Colocamos aquí corriente del diodo y aquí el voltaje negativo aplicado al diodo, ¿no es cierto? Tenemos 0 por un buen rato, ¿cierto? Hasta que llegamos al voltaje de ruptura. Aquí otra vez se rompe digamos, la aislación, o se rompe la capacidad de circuito abierto que tenía el diodo, ¿ya? Se genera una característica de ruptura. Eso se llama voltaje de ruptura. ¿Ya? O sea, la corriente sube violentamente otra vez. O sea, pasa de ser 0 a infinito. O sea, tendríamos que colocarle aquí algo para que no se destruya, ¿no es cierto? Por eso los diodos nunca se dejan o nunca se operan sin una resistencia o una carga en serie. O sea, los diodos no pueden estar solos frente a una fuente. Siempre tienen que estar en serie con una carga, una resistencia o un condensador. Siempre tienen que estar acompañados del diodo. Ya no pueden estar así conectados a lo bruto, a lo bestia, lo dice un colega, a la fuente, porque lo van a quemar de una u otra. ¿Ya? Entonces, eso se llama zona de ruptura o voltaje de ruptura. Es el voltaje negativo máximo para poder mantener la corriente en 0. Si yo me paso 1 volt de ahí, por ejemplo, me paso a 601, o voy a tener una corriente muy intensa, y si me paso a 602 volts, voy a tener el doble, y así voy a destruir el diodo. Esa es una manera en que fallan los diodos. ¿Ya? Por voltaje de ruptura inversa. ¿Ya? Porque esta juntura no se puede digamos aumentar más. Y aquí hay otro problema, ¿ya? El problema es la temperatura. ¿Ya? El problema es la temperatura. ¿Se acuerdan que yo les dije que para los semiconductores y la electrónica en general la temperatura es el enemigo número 1? ¿Ya? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Ya? La temperatura arranca o genera portadores, ¿ya? No solamente el dopado, también. ¿Ya? Voy a colocar aquí la capa de agotamiento grande, pero con pocos, digamos, el dibujo lo voy a colocar solamente con 2 cargas, ¿ya? Ahí. Estamos claros que la capa de agotamiento es ancha debido a un fuerte campo eléctrico negativo, pero no hay corriente. ¿Qué pasa si le aplicamos temperatura a esto? Le aplicamos calor. Empiezan a aparecer electrones donde no debiera haberlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí. ¿Ya? ¿Y cómo aparecieron esos electrones siendo que la capa de agotamiento no tiene portadores? Aparecieron por efecto térmico, ¿ya?
la temperatura es capaz de generar portadores, electrones huecos en la juntura. ¿Ya? Es una propiedad física, o sea, la única manera que no ocurra eso, 0 grados Kelvin, pero eso es imposible, ¿cierto? Nunca podemos llegar al 0 grados Kelvin, por lo tanto, hay un efecto aquí, digamos, un efecto mínimo, pero que causa problemas, ¿ya? Aparecieron esos electrones ahí, ¿ya? En una gran barrera de potencial. Entonces, ¿qué pasa con esos electrones que andan ahí? Son fuertemente repelidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hay una gran barrera, esos que están muy cerquita de la frontera son fuertemente repelidos por estos vecinos, ¿ya? Lo empiezan a echar. Y también son fuertemente atraídos por esta carga que está aquí, ¿ya? O sea, ese electrón que apareció ahí, que no debiera estar, y apareció por efecto de la temperatura, aparece y empieza a ser acelerado, ¿ya? Y acelerado por un campo eléctrico intenso. Entonces, gana mucha velocidad el electrón, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace ese electrón? Igual que una bola de billar. Se lanza y le pega a otro átomo y genera, ¿no es cierto? Este es un átomo que tiene su electrón aquí y llega aquí un electrón súper lanzado, ¿no es cierto?, en moto, y le pega a este, ¿no es cierto? Le pega a este que está tranquilito y le dio energía. Entonces, aquí ya tenemos dos electrones que salieron disparados, este y este, ¿ya? Esos dos electrones empiezan a ser acelerados, ¿no es cierto?, y le pegan a otros átomos, ¿no es cierto? Ya tenemos dos pegándole a otro, entonces generamos aquí, ¿cierto? Tenemos uno que llegó acelerado y le pegó aquí, y otro que llegó acelerado y le pegó aquí, y ya tenemos, no tenemos dos, sino que tenemos 4 electrones que se salieron de la órbita, ¿ya? Y eso van generando una cascada, un efecto, ¿cómo se dice? En cadena, un efecto en cadena, o sea, se empiezan a liberar muchos portadores de carga, y lo que hace eso es que va a cerrar el circuito, o sea, van a llegar aquí y van a cerrar el circuito, y por eso se genera esta situación donde la corriente empieza a circular de nuevo, y eso es producto de esos electrones térmicos, o sea, salieron ahí por la temperatura y el campo eléctrico los acelera, les da tanta energía que empiezan a chocar con sus vecinos y empiezan a generar una avalancha, digamos, de portadores, ¿no? Ese es el fenómeno de la ruptura de la juntura, o sea, la juntura entra en conducción debido a una avalancha de electrones. Y esos electrones son los que aparecieron ahí térmicamente. Aparecieron, se aceleraron, chocaron y empiezan choque tras choque a generar una falla en el diodo, ¿ya? Porque a uno le gustaría que esto llegara hasta ¿cierto? A uno le gustaría que esto fuera 10.000 voltios, ¿no es cierto?, para que sea súper útil para ciertas aplicaciones, pero debido a la temperatura, ¿no es cierto?, y lo que acabo de explicar, no llega hasta un voltaje tan grande, ¿ya? ¿Se entendió, no? ¿Sí? No se preocupe que dice si el voltaje negativo que dice si el voltaje del diodo es negativo, o sea, si el voltaje de diodo negativo es creciente o crece, la corriente es cero. Siempre que el voltaje de D sea menor que el voltaje de breakdown, voltaje de ruptura. Ya, entonces, en el diodo entonces hay dos situaciones, polarización directa, polarización inversa. Cuando hay polarización directa, el diodo conduce
cuando se le aplica una tensión que supera el umbral, ¿cierto? Una vez que se superó el umbral, el diodo queda a merced de la resistencia que se le coloca afuera en el circuito. Y ese umbral son 0,8 volts, por tanto es muy poquito. ¿Ya? Por el otro lado, el diodo bloquea, ¿cierto? La juntura PN bloquea la corriente a través del mecanismo de la capa de agotamiento ensanchada, ¿cierto? Eso lo saben, tiene un mecanismo de capa de agotamiento ensanchado. Pero eso no llega hasta el infinito, tiene un voltaje límite que se llama voltaje de ruptura inversa. Voltaje de ruptura inversa. Que anda por ahí para que sea útil, el voltaje de ruptura inversa tiene que ser 500, 600, 1000 volts. Por ahí se maneja el voltaje. ¿Ya? El voltaje de ruptura. ¿Ya? Entonces, si dibujamos la característica del diodo, es una cosa así. ¿Cierto? De aquí para allá, polarización directa, ¿cierto? Aquí está el 0, polarización directa, 0,7, y para acá, polarización inversa, y esto es bastante grande, ¿no es cierto? Son varios cientos de voltios, hasta que entra en ruptura. ¿Ya? Entra en ruptura de la capa de agotamiento. O sea, los electrones igual son capaces de romper la barrera que le impide avanzar a través de mecanismos de choque y ¿cómo se dice en física esto? Cuando choca impacto y avalancha de portadores, ¿sí? Reacción en cadena. ¿Cierto? Es como una bola de billar, ¿cierto? Una le pega a una, esa otra le pega a 2 más, la otra 2 a 4, después a 8, y se empiezan a acelerar las cargas hasta que llegan a su destino final. ¿Ya? Eso no ocurriría si el diodo estuviera a 0 grados Kelvin. O sea, este mecanismo sería ideal, ¿no es cierto?, si es que tuviéramos temperatura 0. ¿Ya? Pero como nada es, digamos, ideal, en electrónica nada es ideal, ¿no es cierto? Por eso es un arte. Digamos, hay que tener su resguardo. Profesor, ¿y el voltaje de quiebre está determinado por la temperatura que se genera en ese momento, no? ¿Y esa temperatura, digamos, que hace que parezcan los electrones? Que no está determinado más bien por la construcción, la forma que tiene y la cantidad de dopado. ¿Ya? O sea, la temperatura ejerce, digamos, una... O sea, el fabricante le dice a uno temperatura de operación entre menos 20 grados Celsius y 100 grados Celsius. ¿Ya? Y voltaje de ruptura, ¿no es cierto? Igual, qué sé yo, 600 volts. Para todo ese rango, que es bastante amplio. O sea, significa que si yo supero los 100 grados, es probable que este voltaje sea menor. O sea, el diodo entra en ruptura antes. Si yo lo hago operar a 120 grados, por ejemplo. Entonces, en realidad, esta figura o este número está pensado en una temperatura de operación aceptable para el diodo. ¿Ya? De hecho, al lado siempre le pone el fabricante medido en el rango de operación de temperatura, entre menos 20 y 100 grados. no, sí, no. Yo en realidad yo me equivoqué porque yo me cuadré solamente en pensar que el voltaje genera la temperatura, se me olvidó considerar los factores externos que pueden influir en la... Claro. En este caso es digamos, una temperatura que si uno supera esa temperatura, el fabricante no le asegura que el voltaje sea 600. Sí. No le asegura, porque hizo miles de pruebas, hizo un montón de situaciones y llegó a un voltaje de 600 con ese rango de temperatura. ¿Ya? Puede que si yo supero la temperatura, qué sé yo, le coloco, si yo estoy por aquí unos 150 grados, lo más probable es que el diodo tenga eso, ¿ya? Tenga un voltaje de ruptura menor, 500 volts, ¿cierto?
Pero yo no lo voy a hacer trabajar ahí. Uno no hace trabajar un dispositivo en una temperatura que no sea la del fabricante. ¿Se fijan? Ya. ¿Qué más se puede descansar? Hace 14 años la voz se nota el tiro. Y no puede descansar. Ya. Ustedes tienen que decirme la hora. ¿Eh? Yo de repente. Así, 4 para hacer, profe. ¿Cuánto van a hacer? ¿Sí? Alcanzo a explicar otra idea más. Ya, entonces es bien interesante que el diodo tenga esa característica. Y uno lo piensa al diodo como un switch, ¿ya? ¿Cierto? Ya no vamos a dibujar la juntura PN, sino que vamos a dibujar un símbolo. ¿Ya? Vamos a colocarlo así, como un triángulo con una barrera. Y la forma que tiene esto es que el sentido de la corriente está permitido para allá y para acá no. ¿Ya? Es como una válvula. Como de protección, igual para los circuitos. Si uno lo conecta al revés, no va a dejar pasar la otra. Claro, sí, también. También se puede usar como una protección de polaridad. Sí. Entonces, por un lado sí, por otro lado no permite la corriente. ¿Ya? Entonces, inicialmente uno dice, por ejemplo, si estos fueran 10 volts, ¿ya? ¿Qué pasa en esa situación? ¿No es cierto? ¿Qué pasa en esa situación? ¿Cuánto va a ser la corriente que va a circular ahí? ¿Ya? Uno dice, el diodo se comporta como un circuito cerrado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Vamos a hacer como un circuito cerrado, switch on. Y vamos a tener una corriente que va a ser 10 dividido por R. ¿Ya? Sin pensar todavía en que aquí esta fuente, digamos, es superior a lo que eran los 0,7 volts. O sea, si uno lo ve en la juntura PN, dijimos que primero tenía que vencer estos 0,7 volts, ¿cierto? Esos 0,7. Y esos están presentes. O sea, si uno se pone más exquisito todavía, este es el modelo ideal. Modelo ideal. Y si uno se aproxima al modelo real, uno tendría que considerar esto. Un cálculo más real. 10 volts. Esto es lo más difícil de entender de los diodos, ¿eh? Por lo demás. Eso es lo más difícil de entender. ¿Por qué aparecen esos 0,7? ¿Serán una fuente de voltaje real o será algo ficticio? ¿Ya? En realidad es un modelo para el diodo. O sea, esos 0,7 volts representan de que la fuente tiene que vencer los 0,7 para llegar a producir corriente. Y una vez que el diodo está conduciendo, esos 0,7 volts caen en el diodo. Es una caída de voltaje, o sea, apunta hacia allá, una caída de voltaje del diodo cuando está conduciendo. Por tanto, el cálculo más exacto sería 10 volts menos 0,7 volt dividido por R. Ese es un cálculo más exacto, ¿ya? Considerar de que el diodo tuvo que imponer una barrera de 0,7 y una vez que le impone, ahí se queda y se le resta a la fuente
para poder calcular la corriente. Por lo tanto, aquí hay una discrepancia, ¿no es cierto? Si uno lo supone como un switch cerrado, tiene un valor, ¿no es cierto? Y si lo supone como un switch cerrado más una caída de tensión, tiene otro valor, o sea, discrepa, ¿cierto? O sea, el modelo ideal aquí uno lo supone, ¿no es cierto? Así, ahí. BB, perdón, IB y BB. ¿No es cierto? La característica switch abierto, tensión negativa, switch cerrado, tensión positiva. ¿Ya? Ese es el modelo demasiado idealizado. Y este es un modelo más cercano. ¿Ya? Ese es un modelo así. Ya. ¿Cierto? Ese es un modelo que incorpora el voltaje que se llama voltaje de umbral para los diodos, ¿ya? 0,0. O sea, un modelo para una situación ideal, otro modelo para una situación más real, ¿cierto? Bueno, 10 volt comparado con 0,7, ¿cierto? Es un 7%, no, sí, 7%. Entonces, la discrepancia de valores de corriente es bastante grande. Pero ¿qué pasa si esto fuera 100 volt? ¿Ya? Ahí la discrepancia no es tanto. O sea, si yo digo 100 volt menos 0,7 dividido por R, ¿ya? Puedo eliminar el 0,7 directamente y el cálculo me va a dar bastante cercano. ¿Se fijan? Cuando uno trabaja con voltajes chicos, debajo de 20 volt, es necesario ocupar ese modelo. Si uno trabaja con voltajes grandes de potencia, uno considera este modelo. ¿Ya? O sea, ¿de qué va a depender si que ocupe un modelo u otro? Va a depender de la fuente de alimentación. O sea, como criterio, todo lo que sea debajo de 20 volt, ¿no es cierto? Que si yo en electrónica, debieran ocupar este modelo. ¿Ya? Y si es de potencia, se ocupa este otro modelo. ¿Ya? Uno se echa al bolsillo esas, digamos, voltajes umbral del diodo. ¿Ya? Solamente intervienen cuando uno calcula potencia. ¿Ya? Entonces, sí, mentalmente uno dice polarizado directo, se cierra el switch, pero tengo que colocar una fuente que dé cuenta del umbral de voltaje que tiene el diodo para poder conducir. Porque también todos nos preguntamos, todos los que estudiamos en electrónica alguna vez nos preguntamos si eso es un circuito que genere potencia, ¿ya? Dado que el profe dijo que había que reemplazar el diodo por una fuente de 0,7, ¿no es cierto? Y un circuito cerrado, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo veo así, esa fuente está entregando potencia a la resistencia, por lo tanto, tengo un circuito activo, ¿no es cierto? Con un diodo, pero eso no es así, ¿ya? La fuente solamente aparece cuando se le aplica otra fuente mayor, ¿ya? No es una fuente que aparezca de la nada, sino que solamente aplica cuando el diodo se lo polariza con una fuente externa para dar cuenta del voltaje de umbral, ¿ya? O sea, también una discusión filosófica, digamos, ¿por qué esto no produce potencia? Si yo le elimino esa fuente, ¿por qué no produce potencia? Porque si es un modelo, no es un modelo para el análisis que estamos haciendo aquí, pero hay otros modelos para el análisis de una celda solar, eso sí, ¿ya? Este es un primer modelo del diodo. Si uno quiere analizar el modelo para la celda solar en función de la luz, es otro modelo, ¿ya? Entonces, no produce potencia. Así como está, es solamente un switch con una fuente. Ya. Vamos a la aplicación, así que nos queda un poquito de tiempo.
Vamos a la aplicación. Esta es la aplicación. La aplicación más común es diodo rectificador. ¿Ya? O sea, pasar de alterna a continua para una carga. Vamos a poner una carga R, ¿no? Esa aplicación es la más típica. Fuente alterna, diodo, carga. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa en la carga? ¿Ya? La carga va a, como ya sabemos, ¿no es cierto? El diodo, cuando se le aplica la función senoidal, la alterna, cuando pasa por el semiciclo positivo, polariza al diodo directo. Por tanto, el diodo se comporta como un circuito cerrado, ¿ya? Durante un semiperiodo. ¿Ya? Por tanto, en la carga, aquí el V0 es la mitad del semiperiodo, la mitad del periodo positivo. ¿Y qué pasa cuando llega el semiciclo negativo? El diodo se abre. ¿Ya? No deja pasar corriente. Está aquí, en esta zona. Está en esa zona, polarizado inverso. Por tanto, no deja pasar la corriente y la corriente se hace, el voltaje se hace cero. Y después se vuelve a repetir el ciclo. ¿Cuál es la gracia de esa señal? ¿Cierto? Es como que a la alterna le sacamos la parte negativa y la recortamos. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esa señal? Es que esa señal tiene un valor promedio o continuo, ¿cierto? Ahí se produce un valor promedio. O sea, tenemos la capacidad de generar corriente continua a partir de este circuito. O sea, aquí apareció un valor CC o un valor promedio. ¿Ya? O sea, yo puedo colocar aquí una batería que se pueda cargar, un motor eléctrico de corriente continua, una carga que necesite corriente continua. ¿Ya? Todavía no le podría conectar, qué sé yo, un celular. ¿Cierto? Un celular opera con 5 volts. Se carga la batería y alimenta la CPU, pero pasarle una señal así, lo más probable es que falle, porque es muy pulsante. Pero un motor eléctrico, vamos a hacer la prueba de la próxima clase, sí aguanta una tensión así. ¿Ya? ¿Habían visto este principio, ¿no? De rectificación? ¿Sí? Ya. Tenemos entonces, porque ¿qué es lo que en realidad es útil con corriente continua? La iluminación LED. ¿Ya? Lo que ustedes ven como iluminación LED son diodos LED, y los diodos LED operan con corriente continua. Por tanto, hay una fuente o un conversor de corriente alterna a corriente continua. ¿Ya? No era como las ampolletas antiguas que funcionaban con alterna, con continua, con lo que sea. Estas funcionan con continua. ¿Ya? Entonces hay que transformar la alterna en continua. Motores eléctricos que funcionen con corriente continua en la industria hay poco. ¿Ya? No, casi todo es casi todo es alterna. ¿Ya? Motores de corriente alterna es lo que domina. ¿Ya? Pero pequeños motores, ¿no es cierto?, eléctricos con continua todavía existen. La excitatriz de un generador eléctrico tiene un convertidor de corriente continua. O sea, en algún punto de un generador eléctrico hay un conversor que transforma corriente alterna en continua. Y ahí están los diodos. ¿Ya? Entonces, todavía sigue siendo importante la conversión, o sea, en realidad es bastante importante la conversión a corriente continua. ¿Ya? Ese es un rectificador que se llama media onda.
¿ya? Se llama rectificador media onda. ¿Por qué? Porque uno lo ve ahí, solamente pasa la mitad de una onda, ¿ya? Pero está la otra versión, la versión onda completa, ¿ya? Lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Este es un rectificador un poquito más complicado. ¿Ya? Se requiere de un transformador con tap central. ¿Ya? Ese rectificador, la gracia que tiene es que deja pasar los dos pulsos a la carga. ¿Ya? ¿Por qué lo puse entre comillas negativo? Porque en realidad el rectificador lo que hace es que toma el semiciclo negativo y lo invierte. Lo invierte de signo, por lo tanto pasa para el lado positivo. Entonces, la carga ve positivo, positivo, positivo. La forma es un poquito, todavía no es adecuada, pero se va acercando. ¿Ya? Me quedan los cerritos un poquito en declive, pero se asume de que todos son iguales, ¿ya? ¿Cierto? Es un, vamos a colocarle así mejor matemáticamente, es un menos, ¿ya? Es el invertido del semiciclo negativo. ¿Y qué se logra con eso? Se logra una mejor calidad en la rectificación, o sea, el valor medio crece al doble, ¿ya? Y el rizado disminuye. O sea, con el rizado me refiero con la componente alterna de la forma de onda. La componente alterna de esta forma de onda es más pequeña que la componente alterna de esta otra, que es bastante grande. Entonces, si uno quiere ir acercándose a la fuente ideal, tiene que ocupar un rectificador de onda completa. Eso se llama media onda y este onda completa. Y no hay más, ¿ya? No hay más configuraciones, ¿ya? En monofásica. En trifásica hay otras configuraciones, pero en circuitos monofásicos de baja potencia o tenemos media onda o tenemos la onda completa, no tenemos otra configuración más, ¿ya? Tenemos la tipo puente que la vamos a explicar en la próxima clase, pero básicamente es una variante de este. Consultas, caballeros, ya terminando y cerrando esto. Este largo día de ustedes. ¿Cansado? Un poco. La ideal que vamos nosotros a lograr es que el voltaje sea lo más plano posible, ¿ya? Y eso se logra ¿cómo? Colocando filtros capacitivos. Cuando uno coloca un condensador en paralelo, se suaviza la forma de onda y con eso uno puede generar una fuente de corriente continua más eficiente. Los diodos para estas aplicaciones son baratos, ¿ya? Son diodos sencillos. Yo, como el que les mostré a ustedes ahí, el 1N4004, del 1N4001 hasta el 4008, son todos diodos muy sencillos y muy disponibles en cualquier lado, ¿ya? Son como los caballitos de batalla en la electrónica, ¿ya? Ustedes pueden pedirlo en cualquier lado, siempre hay 1N4001 hasta el 4008. Trabajan con 50 Hz, ¿no es cierto? Que es una velocidad bastante baja para los diodos, ¿ya? La frecuencia de la red eléctrica son 50 ciclos, es
digamos, un proceso eléctrico que para un diodo es bastante sencillo porque no tiene una frecuencia, o sea, el semiconductor puede operar a frecuencias muy altas. En los cargadores de celulares, los diodos operan a frecuencias más altas. ¿Ya? Los cargadores de celulares operan con 20.000 Hz. Entonces no podemos colocar uno en 4004 porque el 4004 no es para alta frecuencia. Tenemos que colocar otro diodo especial para esa aplicación, digamos, de potencia. De hecho, de repente ustedes escuchan un zumbido de los que tienen oídos más jóvenes, digamos, pueden percibir una frecuencia que suena como si estuviera saliendo aire del cargador. Ese es el sonido que va más allá de lo que podemos escuchar como ser humano. El ser humano tiene un oído hasta 20 kHz. El murciélago tiene hasta 100 kHz, entonces el murciélago se volvería poco con el sonido del cargador de celular, porque emite un sonido que nosotros no escuchamos. Entonces, esos son diodos para frecuencias más altas de potencia. Y lo hacen así justamente para que uno no lo escuche. A pesar de que de repente uno puede escuchar que hay algo vibrando a alta frecuencia. Yo hasta hace unos 10 años lo pude escuchar, ahora mi oído ha ido en declinación, ya perdí, recuerdo nomás cómo era la alta frecuencia, pero ya no la escucho. Depende del cargador, mientras más barato, igual, bueno, porque, por ejemplo, hay cosas que son muy baratas y son por eso mismo, porque los componentes son así y uno lo va a escuchar. Sí. Uno no debiera escuchar un aparato, digamos, de alta frecuencia. Es de mala calidad cuando empiezan a fallar. En todo caso, para escucharlo mejor, tiene que tener el teléfono conectado. Literalmente, no conecta el teléfono, va a empezar cada vez más fuerte la frecuencia. Estas fuentes que están aquí emiten el mismo ruido que emiten los transformadores de una subestación. Ese ruido eterno, eléctrico, que son los 50 Hz. Ese sonido que nadie se olvida, siempre está ahí. Esos son los 50 Hz. Pero, bueno, eso, hacer una fuente de poder con un diodo de eso es algo obsoleto, ¿ya? Pero es súper confiable y es robusto, ¿ya? Por ejemplo, los cargadores que uno tiene de celulares no aguantan muchas variaciones del voltaje de entrada, o sea, son bastante sensibles con respecto a las fluctuaciones de voltaje, ¿cierto? Por eso es lo primero que se quema cuando hay una subida de voltaje. No debieran estar conectados permanentemente a la casa. O sea, si uno los deja ahí eternamente, un alza de voltaje lo puede, digamos, destruir y puede producir incendios. No es recomendable tener ese tipo de aparato conectado permanentemente porque, sobre todo estos que no tienen una certificación, que no lo han probado, digamos, en el laboratorio. Esos que son más baratos, esos que dicen que tienen una marca, pero en realidad han hecho en cualquier lado. Así que eso es recomendable, digamos, no comprar esos aparatos, o bien si los va a usar y uno se va a ir un mes de vacaciones y lo deja conectado y potencial peligro. Vivo desenchufando esos cargadores. Aparte que son cargadores para un solo uso celular. De hecho, uno podría con este circuito hacer un cargador para todos los celulares de la casa. ¿Ya? Y es súper confiable y es robusto. ¿Ya? Pero claro, no va a ser algo que uno se lo va a llevar en un bolsillo. ¿Ya? Una fuente con diodo, ¿cierto? Pesa lo que pesa el transformador, el condensador. ¿Ya? En cambio, el diodo, el cargador de celular que uno compra pesa gramos, ¿no? O sea, no tiene una miniaturización en función de la frecuencia. Ya, muchachos, para ustedes es un intenso y largo.
Como les dije, yo el próximo sábado, es probable que no pueda hacer esta clase. ¿Ya? Entonces tengo dos alternativas. O se van antes, ¿ya? Pero después tendríamos que recuperar. O bien la profesora que está en el ramo anterior a este pasa y ocupa este horario. ¿Ya? Pero después yo lo tomo de manera diferencial. Claro, ella le daría un horario para yo hacer doble. No sé si me explico. Eso, Sí. para no atrasarse, primero doble ella, después doble yo. Que puede ser la semana que sigue. ¿No es cierto, señor? ¿De acuerdo? Sí. No muy de acuerdo. Sí, que es la que. Estamos todos viendo. La super, digamos, que vuelve. Tú sí. Local. Yo me fui a recuperar. ¿Ah? Yo me fui a recuperar todavía. Pero que de las dos formas se recupera. Sí, cuando tendríamos 12 días, si lo que anda gastando estar con la otra profe 12 días, me mato. Traiga más chocolate. Traiga más chocolate. Puta que bien, ahora lo que dije. Me trae recuerdo. A mí me tocó hacer una